Bienvenidos a un programa más de Enfoque Business. En esta oportunidad tenemos la presencia de Gino Pinargote, gerente general de Genera. Gino, ante el escenario de racionamiento que sufrimos en el 2024, ¿cuán importante es que el país avance a tener energías renovables a más de la hidráulica? Hola Fausto, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por visitarnos aquí en nuestras oficinas para conversar acerca de estos temas tan importantes como la energía en el Ecuador. Bueno, aparte de la hidráulica, la riqueza de un país en materia energética está en su diversificación. En qué tan diversa, valga la redundancia, tengan sus fuentes de generación de energía a lo largo del país. Entonces, las energías renovables son un vector clave y diferencial para que un país tenga una matriz energética sana, diversificada y sin tanto riesgo de estiajes o de apagones como los que tuvimos en el 2024. ¿Dónde entra la energía solar? Entra en que el sol es un recurso finito, en que muchas veces, a diferencia del recurso hídrico como el agua, no dependemos de caudales, el sol sale todos los días, entonces es un recurso que siempre está y estará disponible. ¿Qué tan fuerte es la intensidad de radiación solar en el Ecuador como para pensar que la energía fotovoltaica es una solución a largo plazo? A ver, tenemos diferentes zonas del país con mejores zonas y con otras que tienen condiciones no tan favorables. Hay un mapa, un atlas que se llama el Atlas Solar. Entonces ahí tenemos ubicado las diferentes zonas donde tenemos mejor radiación, una radiación un poco más baja. Sin embargo, la zona costera, la zona de la sierra del país, les puedo decir que son zonas bastante interesantes y aprovechables para la generación de recursos solar. ¿Y cuán beneficiosa o cuáles son los beneficios de la energía fotovoltaica? Explícanos los principales. A ver, primero es un recurso infinito. Tenemos récords históricos de que el sol ha venido generando los últimos cientos de miles de millones de años, entonces sabemos que es algo que va a estar disponible. Voy a nichándolo un poco. ¿Cuáles son los beneficios para quién? Para el sector privado, para el empresario que busca utilizar la energía solar, es 100% enfocado en la mitigación de gastos de luz, enfocado en el ahorro, enfocado en tener una planilla de luz más baja, con una energía más rentable, más eficiente, que tenga un retorno de inversión. Porque hoy en día una empresa que no tiene energía solar, la energía es un gasto. Sin embargo, para quienes tienen su fuente de generación de autoconsumo con energía solar, es un activo que está generando un ingreso. Entonces, beneficios en ahorro, beneficios claramente también en la parte ambiental. Estamos teniendo una energía que al momento de su generación no tiene gases de efecto invernadero, por ende es una energía limpia que ayuda también a las empresas del Ecuador a tener una huella de carbono cada vez más cercana a cero. Entonces, principalmente eso, reducción de costos, reducción también de su huella de carbono, el impacto de gases de efecto invernadero. Y bueno, obviamente la parte comercial, ¿no? Los stakeholders, los clientes, las entidades financieras siempre están dispuestas a darles crédito o trabajar con empresas que están alineadas con sus proyectos de energía renovable, ¿no? Y a pesar de todos estos beneficios, ¿por qué la energía fotovoltaica no ha dado ese impulso en el Ecuador como debería ser, del parque o la capacidad instalada que tiene? De hecho, los últimos años, a nivel privado, les puedo decir que ha habido una triplicación año a año, casi de la potencia instalada. Entonces, estos años yo les puedo decir que el 2019 han sido unos años bastante cuesta arriba para el sector fotovoltaico. Hoy en día, con el aumento de tarifas, hoy en día con un poco el tema de los estiajes que ayudaron a sacudir un poco, en el buen sentido de la palabra, el sector energético, vendrán muchísimos más proyectos energéticos. Normalmente los grandes proyectos de energía se ven a nivel estatal, a nivel utility, como se conoce un poco en el sector. ¿Qué ha frenado esto? Un poco la poca claridad de inversión extranjera en las reglas que había en el sector privado, en el sector público. Yo creo que hoy en día están un poco más enrumbados y un poco más claras y se va a disparar rotundamente el sector
el sector público en energía también. Sí, porque en Ecuador acontece un escenario que es poco raro. Es el sector privado el que impulsa en sus plantas la generación de energía fotovoltaica, en lugar de que sea el sector estatal el que genere esta fuerte inversión en energía solar. A ver, de hecho, Fausto, los grandes proyectos de energía, no Ecuador, a nivel mundial, de energía solar son apalancados del sector privado. ¿Sí? Lo que se hace es que se firman contratos a largo plazo entre un privado y concesiona durante un periodo específico, 25, 20, 30 años, lo que sea el tiempo de la concesión, el suministro de energía por un proyecto específico. Me estoy inventando. El proyecto XYZ de 20 megavatios a 20 años y le va a suministrar energía a la comunidad Pedro Pérez. Entonces, y sus alrededores. Entonces, se compra energía en largo plazo sin necesidad de que el Estado desembolse de su bolsillo en modo CAPEX de buenas a primeras. Entonces, los grandes proyectos de energía casi siempre están ligados a inversiones privadas, obviamente que se beneficia el Estado, pero el privado como jugador número uno de inversión, de capital. Rompamos mitos. Eso que dicen que la energía fotovoltaica es muy costosa y que esa inversión demora en retornar. ¿Qué tan cierto es eso? Cada vez están más asequibles los costos, cada vez los retornos de la inversión son más atractivos, más interesantes. Vámonos al sector industrial. Tenemos ahorros hoy en día que nos permiten tener un retorno de la inversión entre el año 3,5, 4,5, gracias al aumento de tarifa. En el sector residencial también podemos tener ahorros muy rápidos, dependiendo del rango en el cual se encuentre la residencia, ¿no? Pero son proyectos bastante rentables, interesantes y con índices financieros bastante atractivos. Es un negocio financiero, o sea, es un negocio de flujos, es un negocio donde se tiene que dar una rentabilidad. O sea, es un instrumento la energía solar para tener un negocio más rentable, una casa más eficiente, es un instrumento. En esa dinámica, explíquenos un poco sobre la experiencia y los proyectos que ha ejecutado Genera desde su trayectoria. Bueno, Genera tiene más de 150 proyectos fotovoltaicos instalados a nivel Ecuador. Guayas, Manabí, Galápagos, Pichincha, Azuay, la provincia del Oro. Bueno, tenemos un amplio espectro a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos más de 8 megavatios que estamos actualmente en desarrollo, ejecutados, y un pipeline de desarrollo bastante prometedor gracias a los esfuerzos comerciales y estratégicos que hemos hecho en los últimos años. Y esquemas de financiamiento para que las empresas puedan avanzar ese proyecto de energía solar. Tenemos dos formas de cómo puedo yo en mi empresa XYZ SA instalar mi planta fotovoltaica. La primera es mediante una compra en CAPEX. CAPEX, ¿a qué me refiero? A que mediante sus propios recursos, el privado, el industrial, compra la planta fotovoltaica. Dígase recursos propios, dígase algún tipo de financiamiento bancario y le compra a Genera por un monto específico la planta fotovoltaica. El otro mecanismo, que es uno que nos gusta muchísimo, es mediante PPA, ¿ya? Es decir, mediante una compra de energía durante los próximos 15 años, 12 años, mediante el mecanismo que se ha llegado a acordar con el cliente final. Entonces, esa tarifa de compra de energía tiene una reducción frente a la que actualmente está pagando la empresa eléctrica, y después de ese periodo el activo ya pasa al cliente final. Entonces hay dos formas, mediante CAPEX o mediante PPA. ¿Y qué tipo de empresas pueden avanzar este proceso? ¿Cuál es el abanico amplio o pequeño que hay de estas posibilidades? Yo creo que estamos abiertos a poder revisar el tema del PPA con todas las empresas. Usualmente todos los proyectos sobre el megavatio. Sin embargo, es importante que las empresas tengan una economía y una estabilidad financiera saludable para que pueda pasar por el board de aprobación también de nuestra parte de due diligence y riesgo. ¿Y cuáles son esos aspectos diferenciales de Genera con respecto a otras opciones de generar energías renovables? ¿Por qué Genera es una opción que tienen que tomar en consideración para ir a este proceso de ahorro de energía y energía renovable? La postventa. Nos interesa verdaderamente que nuestros proyectos cumplan con las expectativas pasadas en papel, por así decirlo.
Y por los valores que transmite la empresa, por la calidad detrás de cada uno de nuestros diseños, de cada una de nuestras ingenierías y principalmente eso, Fausto. Por la postventa, por la calidad detrás y por los valores que la empresa busca transmitir en sus instalaciones y ejecuciones. Y en un contexto general, Gino, ¿cuál es la visión que ven para el Ecuador en tema del desarrollo de energía renovable a más de la energía hidráulica? ¿Qué potencial hay? Hay mucho sol, es decir, energía solar. El viento también tenemos bastante potencial, sobre todo en las zonas con cordilleras. Tenemos ventarrones interesantísimos para aprovechar. He escuchado bastante acerca de la energía nuclear. Si bien no es una fuente 100% renovable, yo creo que en largo plazo, con estudios ambientales y que no tenga algún impacto corrosivo o negativo para el ambiente, puede ser una fuente bien interesante para diversificar. Obviamente, si se lo hace bien y de empresas que tengan el expertise de hacerlo. Y en la diversificación está el éxito. Así se evitan estiajes, se evitan apagones y nada, es muy importante la verdad que dar la apertura al sector privado que puede invertir. Porque las grandes plantas energéticas no se hacen con plata del Estado, se hacen con plata de capital privado que tiene una venia del público para poder invertir. Estimado Gino, muchas gracias por esta No oportunidad. es que, Fausto. Gracias a ustedes.